Bueno, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este nuevo webinar. eh, um, Cambio normativo. Vamos a ver el cambio normativo, resolución 000180 eh, um, de la DIAN. Aplica para cuentas de compensación e intermediarios del mercado cambiario. Eh, um, este por ahora es la resolución definitiva, una de las resoluciones, porque hay otra en borrador. Y ya vamos a entrar en materia. Entonces, para los que no nos conocen, vamos a hacer acá una introducción muy rápida. Les vamos a contar un poquito qué es Accountic, qué es Hub Legal, qué es Lintic, quiénes somos las personas, quienes los estamos saludando hoy. Esos son 5 minuticos, 10 minuticos máximo. A las 10:15 empezamos todo el recorrido por el cambio normativo con Oscar Andrés Torres, con Oscar Maecha. Eh, um, por favor, todas las dudas que tengan las pueden escribir en el chat. Al final, a eso de las 10:05, 10:10, vamos a tomarnos 15 minuticos para responder todas las dudas que podamos. Y el cierre, 5 o 10 minuticos finales para irnos hasta las 11:30 en punto, porque sabemos lo importante que es el tiempo para ustedes y lo ocupados que quizás están. Entonces, sin más preámbulos, mucho gusto. Mi nombre es Juan Sebastián Ceballos. Yo soy el gerente general de la empresa Lintic. Y la empresa Lintic es una empresa especialista en hacer revolución digital y revolución digital a través de software empresarial. Software empresarial para más de 500 empresas eh, en el país y en Latinoamérica. Y dentro de nuestros software empresariales tenemos una pregunta recurrente y es ¿por qué tenemos Accounting y por qué Accounting tiene una comunidad en WhatsApp? Yo le voy a pedir a Esteban Hernández, que es la persona que organiza todos estos eventos. Vamos compartiendo, por favor, el link a la comunidad de WhatsApp eh, que tenemos de Accounting. Y simplemente es una comunidad donde entregamos información de valor y entregamos información de valor para las cuentas de compensación. Y como empresa lo que hacemos es que a través de nuestro software Accounting ayudamos a curar el dolor de las cuentas de compensación. Más de 500 empresas trabajan con nosotros, entre ellas, espero que algunos de nuestros clientes estén por acá. Plus, creo que lo vi por ahí en el chat. Creative Colors, Protección. Con Protección trabajamos hace más de 15 años. Senco Latinoamérica, Kenworth de la Montaña, Scotiabank Colpatria, Casa de Bolsa, Miniso, Blue Bank, Banco de Occidente Panamá, Occidental Bank Barbados, son algunos de nuestros clientes del software. Entonces, muy importante que ustedes comprendan que estos webinars son eh, ejecutados en asocio entre nuestro software Accounting y Hub Legal Advisors, a quienes ya les voy a presentar. Aquí muy rápidamente, les voy a presentar esto muy rápido porque al final de este webinar vamos a tener una super promoción para todas las empresas que quieran estar cubiertos con todos los temas normativos. Tenemos preguntas recurrentes y ¿esto es lo mismo que hace mi banco, Bancolombia, Da Vivienda, cualquier otro, por no mencionar nombres? Les decimos, este es un software hecho especialmente para manejar cuentas de compensación. Un banco está hecho para ser un banco, no para hacer software. Entonces, nosotros en Accounting, con la plataforma, tenemos unos diferenciales y cualquier proceso que se hace automáticamente desde el punto 1 hasta el punto 7, están viendo mi pantalla. Cargue de movimientos automáticos, cargue de declaraciones, puede ser una declaración de importación o importación hasta 1000 en un archivo comprimido o en cada PDF se puede cargar y la aplicación lo lee, se hace el seguimiento, se cruzan todos y se hace el match, se generan los formularios para el Banco de la República mensual, eso en 30 minutos, después se genera el XML, tenemos un módulo de legalizaciones y después todos los formatos de la DIAN, todos los nuevos. Y adicionalmente se incluyen todas las actualizaciones normativas. Por ejemplo, ustedes sabían que si tienen que retransmitir
de aquí a 2 años, en el año 2021, 2022, deben retransmitir con las normativas de esa época, no con la actual. Bueno, eso es muy importante. Entonces, acá en Accounting hay módulo de retransmisión para cada una de esas retransmisiones y normativas que se tengan que hacer en el momento justo, justo en los últimos 5 años, que es donde la DIAN empieza a requerir. Hoy la DIAN estaba buscando información del 2019 y puede tener algún requerimiento. Entonces, además del módulo de legalizaciones, además de módulo de retransmisiones con la normatividad vigente en su momento, además del cargue automático de declaraciones, cargue automático de movimientos y además de incluir todas las actualizaciones normativas, tenemos estos webinars. Y estos webinars para nuestros clientes, quienes tienen soporte al día full ilimitado por muchos canales de soporte, más todo el proceso con estos webinars, entregando toda esta información de valor para ustedes. Entonces, sin mayor preámbulo, ya aquí conocieron el software. Al final vamos a entregar una super promoción del 30%. 30% para la contratación del software, para que estén cubiertos precisamente con la resolución 000-180, con el borrador que se viene, en el cual ya estamos trabajando, y con todos los cambios normativos que se vengan. Y esto lo hacemos de la mano de Hub Legal Advisors. Ellos son expertos en Colombia en todo el tema cambiario. Oscar Torres, su fundador, socio principal, nos acompaña hoy. Ellos trabajamos de la mano hace más de 3 años, entregando información de valor, y con ellos tenemos a disposición también de nuestros clientes principalmente y de todas las personas que estén aquí conectadas, asesorías cambiarias, auditorías, capacitaciones. Por ejemplo, las auditorías han funcionado muy bien con muchos clientes. Una auditoría de los últimos 5 años, ver qué se puede mejorar, dónde hay que hacer cambios, retransmitir, etcétera. Lo hacemos con Hub Legal Advisors, y por eso aquí le voy a dar el paso a Oscar Torres, eh, con quien haremos toda la presentación, y con Oscar Raúl Maecha, experto cambiario completamente. Oscar, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar, aquí con mucha información de valor y mucha gente muy pendiente, muchas empresas muy pendientes, eh, para tomar toda esta información que tenemos para ellos. ¿Cómo están? Hola Juan, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, muchas gracias Juan. Sí, continuando con lo que menciona Juan Sebastián, nosotros somos Hub Legal Advisors. Nosotros somos expertos en lo que es el tema del régimen cambiario, la aplicación para todos los procesos de registros de inversión extranjera, registros de endeudamiento externo y para la presentación de reportes al Banco de la República y a la DIAN. El día de hoy voy a poner en pantalla, el día de hoy queremos presentarles, pues como ustedes bien saben, el Banco de la República y la DIAN han generado muchas modificaciones, ¿sí? Esas modificaciones han salido en unas resoluciones que han ampliado plazos y han cambiado las características en la presentación de los reportes y la documentación que se debe presentar en cada uno de los formatos. La idea del día de hoy es poder hacer un recorrido de los últimos cambios desde 2021, algo muy puntual, ¿sí? De las últimas resoluciones. Y como mencionaba Juan, es probable que en algún momento ustedes requieran de algún tipo de asesoría, pero por lo menos ya saben a dónde encontrar la información y nosotros les podemos ayudar a interpretarla y aplicarla en debida forma para sus reportes y para reportes ya presentados, si es que tienen em, pendientes o cosas por ajustar o por ahí algún pecado que corregir. Entonces, pues vamos a empezar, Juan. Voy Oscar, a, señor. perfecto. Tengo acá un comentario, y es si lo podemos poner más grande, porque yo también estoy viendo una diapositiva actual y la diapositiva Espérame, siguiente.
Entonces, si lo podemos ampliar un Espérame, poco. espérame a ver. Ya Gracias, sé qué es lo que Julio. pasa. Ya sé qué es lo que Gracias, pasa. Julio, por el comentario. Espérame Recuerden, yo. todas las dudas nos pueden ir escribiendo por el chat. Eh, Al final leeremos todas las preguntas que podamos en el tiempo. Ahí está ya grande, Oscar. Ya Muchísimas mejoró. gracias. Bueno, Oscar, adelante. Todo Perfecto. suyo el escenario. Bueno, muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, como les decía, vamos a hacer un recorrido muy puntual. Generalidades, vamos a ver los numerales cambiarios que fueron modificados, incluidos y retirados de la resolución 69 con esta última resolución 180. ¿Quiénes son los actores de información cambiaria? ¿Cuáles son los formatos? Los últimos cambios en la información exógena. Algunas reglas de legalización de la información aduanera y de las operaciones de comercio exterior, sobre todo cuando hay operaciones por tráfico postal, zonas francas u otro tipo de operaciones aduaneras que no siempre se legalizan con una declaración de importación o una declaración de exportación. Y vamos a ver algunas diferencias ya comparativas entre lo que es la resolución 69 y la 180. ¿Sí? Que es como lo principal. Dentro de las generalidades, pues este es el recorrido o lo que ha pasado desde el año 2021. ¿Sí? En septiembre del año 2021, el Banco de la República anunció el lanzamiento del sistema de información cambiaria. Pero este sistema en principio solo aplicó para el tema de inversiones internacionales. Solamente quedó activo el módulo de inversiones internacionales. Por lo tanto, únicamente hasta octubre de 2023 fue cuando se habilitó el módulo de cuentas de compensación. Si por aquí tenemos compañías con capital extranjero, el mismo usuario que utilizan para cuenta de compensación les sirve para activar el módulo de inversiones internacionales a través del cual pues pueden descargar todos los movimientos que ha tenido la compañía en cuanto a inversiones extranjeras en Colombia e inversiones colombianas en el exterior y hacer una auditoría o un comparativo de la información que reposa en el Banco de la República versus lo que reposa societariamente en Cámara de Comercio, en libro de accionistas, en escrituras y en actas. Eso es una recomendación inicial para que pues, confirmen que lo que está en el Banco de la República coincida con la información societaria. Ahora, en octubre de 2023, entonces es cuando se activa en el SIC el módulo de cuentas de compensación. Y aquí empiezan a darse como la actualización tecnológica y los cambios normativos que inició el Banco de la República y por lo cual en este momento la DIAN está actualizando sus prevalidadores y está actualizando toda su normatividad. Entonces, principales cambios en octubre de 2023, cambio de los formatos. Ya el formulario 10 ya no es la relación de operaciones de movimientos de la cuenta de compensación como está denominado, sino que ahora se denomina informe de movimientos de la cuenta de compensación. Básicamente lo mismo, pero es un proceso diferente que se hace directamente en el sistema con unos formatos diferentes o que incluso a través de, por ejemplo, de la plataforma Aconti, cuando se genera el archivo de texto, hace el cargue como se carga en la DIAN mediante XML. Entonces tenemos las dos funcionalidades. El formulario 3 ahora se llama declaración de cambio de créditos externos. El formulario 4 ahora se llama declaraciones de cambio de inversiones internacionales. El 6, el 7 y el 3A, digamos que de alguna forma se mantienen y mantienen los mismos procedimientos directamente ante los intermediarios del mercado cambiario para seguir tramitando informes de endeudamiento y para seguir tramitando excepciones a la canalización, que pues tiene las dos opciones, puede ser por cuenta de compensación o por banco local ese informe. Entonces, ahora, pasando a octubre en octubre de 2023, con este cambio que hace el Banco de la República, entonces nos tenemos que ir para la DIAN. En la DIAN teníamos que
estaban las resoluciones 161 y 494 que venían de la aplicación del cambio en el SIC, ¿sí? Hasta septiembre de 2021, como estuvo activo el SEC, pues teníamos la resolución 9147 de 2006. Pero con este cambio que hubo a partir de la entrada en el SIC, entonces se tuvieron que actualizar las resoluciones en la DIAN. Entonces tenemos que la 161 de 2021 y la 494 de 2022, que esperábamos que empezara a trabajarse desde el primer trimestre de 2022, realmente solo se pudo aplicar hasta el segundo trimestre de 2022 porque la 161 no se pudo aplicar porque la 494 modificó unos numerales o incluyó mejor unas operaciones que no habían sido contempladas en la 161. ¿Eso qué implicó? Pues que la 9147, y esto es muy importante, la 9147 estuvo vigente hasta el primer trimestre de 2022. Esa era la resolución vigente hasta primer trimestre de 2022. De ahí en adelante se empezaron a aplicar la 161 y la 494, que estaban en la versión del prevalidador 2.5.2. Y aquí sí ya empezaron a incluirse las modificaciones que venían en el SIC. Sin embargo, pues con la entrada del SIC se tenían que venir más actualizaciones porque en el sistema del Banco de la República, digamos que se incluyeron numerales, se retiraron numerales, se agregaron unas reglas de modificaciones, anulaciones, correcciones, y para todas esas reglas, la DIAN aún no estaba preparada con la misma información y los formatos como debían estar. Y recuerden que la DIAN pues, no nos puede pedir algo diferente a lo que nos pida el Banco de la República, ¿sí? Entonces, en enero de 2024, la DIAN emite la resolución 399 porque con los cambios que se tenían del SIC, todavía no era posible actualizar o tener un prevalidador disponible para la presentación de la información exógena cambiaria. Entonces, la 494 y la 161 estuvieron vigentes desde el segundo trimestre del 22 hasta el tercer trimestre del 23. Entonces, hacemos un segundo corte. En el tercer trimestre del 23 llegamos con la 494 y la 161. Y a partir de ahí, pues ya vienen las resoluciones 399, la 103 y la 180. En la 399, ¿qué nos pasó? Que se ampliaron los plazos hasta julio de 2024, ¿sí? Para presentar cuarto trimestre del 23, primero y segundo del 2024. Pero este plazo no se pudo cumplir porque nuevamente no estuvo listo el prevalidador cambiario. En junio de 2024, la DIAN emite la resolución 103 y en esta resolución 103 entonces viene un cambio muy importante que hay que tener en cuenta y esto aplica en este momento porque únicamente hasta cuando esté disponible el prevalidador cambiario, se empiezan a contar los 6 meses, ¿sí? Los 6 meses para la presentación de los reportes del cuarto trimestre del 23, primero, segundo y tercero del 24. Entonces, tengan en cuenta que aquí la resolución 399 solo nos hablaba de primero y segundo del 2024 y aquí la resolución 103, como no se pudo cumplir este plazo, nos agrega el tercer trimestre de 2024. Y para que lo tengamos claros, una vez salga el aplicativo, entonces empiezan a contar los 6 meses, ¿de acuerdo? Para reportar estos trimestres. Posteriormente viene el proyecto de resolución. En el proyecto de resolución pues se agregan unas características técnicas y unos anexos y se solicita una información adicional, pero además vemos que si ustedes recuerdan por acá en el 161, en la resolución 161, vemos que en esta resolución se había agregado el formato 2728.
pero en en este proyecto de resolución no se está teniendo en cuenta el numeral, el formato 2728 que correspondía a excepciones a la canalización. Ese formato ese formato realmente estaba generando muchas confusiones porque como no se generaba un movimiento por la cuenta de compensación, se tendía a olvidarse esa obligación. Resulta que esta obligación aplicaba para cualquier operación que haya sido descontada en algún movimiento de endeudamiento externo, una comisión bancaria, por ejemplo, donde haya llegado un neto y ese neto, como no se ve en la cuenta de compensación, pues había que reportarlo por el formulario 3A y a la DIAN por el formato 2728. Entonces, en este momento en el proyecto no está el 2728, debemos esperar a que ya salga la resolución definitiva y que salga el prevalidador cambiario para ver si queda o no queda. Y ahora sí, entonces nos vamos a centrar en la última resolución, que es la 180. Más adelante vamos a ver que, pues, que derogó prácticamente todas las resoluciones anteriores, ¿sí? Y establece unas reglas ya nuevas para las declaraciones de cambio iniciales, modificaciones por cambio de formularios, las iniciales que se generen nuevamente por una anulación de alguna declaración. Entonces, nos vamos a concentrar en la resolución 180 y vamos a hacer algunos comentarios en relación con el proyecto de resolución. ¿De acuerdo? Entonces, la resolución 180, este es el historial de todas las resoluciones hasta llegar a la 180. La primera fue la 4083 del 99, donde nos decía cómo reportar, cuáles numerales, los formatos. En la resolución 99 de 2015, aquí ya nos hizo una actualización de los numerales cambiarios. En la resolución 10 de 2016, aquí esta es muy importante, estas dos son muy importantes porque nos empiezan a dar las reglas para las legalizaciones de los anticipos de importaciones y exportaciones y las reglas para las modificaciones y cambios de formularios, que tal vez no estaba tan claro, no estaba siendo tan bien aplicado por las compañías. Aquí nuevamente hacen las aclaraciones en la 65 sobre el documento soporte. Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando lleguemos a la 180, en realidad son ajustes en las resoluciones que vienen desde el 99, nos van a ajustar cuáles son los numerales cambiarios, los formatos, las características técnicas, nos van a indicar cuáles son las fechas para legalización, para que quede absolutamente claro para todas las compañías cuál es el documento y cuál es la fecha que se debe tomar y no queden como ambigüedades como en el tema de la legalización de las declaraciones, de las operaciones de importaciones y exportaciones en lo relativo a anticipos, ¿sí? Que específicamente había ahí un comentario que decía que cuando estuvieran disponibles los documentos. Y ese, cuando estuvieran disponibles los documentos, se interpretaba de diferentes formas. Entonces aquí ya la DIAN hace esa claridad y nos indica cuál es la fecha y cuál es el documento que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, este es el recorrido normativo hasta llegar a la resolución 180. Recuerden que esta presentación la vamos a compartir en las memorias y a través de la comunidad. Entonces, para entrar en materia, ¿cuáles son los numerales cambiarios eliminados en la resolución 180? Son todos estos, 2014, 1061, 1643, 1644. Son estos que mencionamos acá. ¿Esto qué quiere decir? Que la resolución 180 indica cuáles son los numerales cambiarios que se deben reportar a la DIAN. Entonces recuerden que no todos los numerales que están en el anexo 1 de la DECIP 83 se deben reportar a la DIAN. Únicamente se reportan los numerales que menciona la resolución vigente. ¿Sí? Entonces, la resolución vigente, que va a ser la 180 de 2024, nos dice que para todas las operaciones realizadas desde octubre del 2023 a la fecha, estos numerales cambiarios pues no se van a tener en cuenta. Solo se van a tener en cuenta los numerales que están dentro de la resolución. Y por otro lado,
tenemos estos numerales que no estaban dentro de la resolución 69 de 2019, pero recuerden que esto es un tema relativamente nuevo, los agregadores de pagos, que son todas las plataformas y pasarelas de pago. Esto es algo que admitieron hace muy poco. Entonces la resolución no estaba actualizada porque desde 2019 no se actualizaba la resolución de numerales y ahorita en 2024 agregaron estos numerales para todo lo que tiene que ver con pagos a través de pasarelas de pagos. ¿Listo? Entonces el 2027, 1046, 1601 y algunos, bueno, aquí me faltó decirles servicios de pagos de agregadores y también para compra-venta de instrumentos de pago de operaciones internas. Entonces, estos numerales, si en alguna ocasión los utilizan, deben tener en cuenta que están dentro de la resolución 180 y se deben reportar a la DIAN. Actores de información cambiaria. ¿Quiénes son los actores? Pues aquí nuevamente traíamos estos tres por, de toda la vida, intermediarios del mercado cambiario, los titulares de la cuenta de compensación y los concesionarios de servicios de correo que prestarán servicios financieros. Nuevamente, con la resolución 180 se agregó a proveedores de servicios de pagos de agregadores a residentes. Entonces, pasarelas de pagos. Prácticamente ellos tienen las mismas obligaciones que un titular de cuenta de compensación, solamente que sus operaciones no son directamente transmitidas al Banco de la República, sino que la persona o la compañía que haga una operación con un proveedor de estos, se tramita la operación normal y ellos son los encargados de notificarle al banco local los formularios para la declaración de cambio que se debe presentar con los numerales, pero ellos directamente sí tienen la obligación de presentar esta información directamente a la DIAN con los mismos formatos que nosotros utilizamos como titulares de cuentas de compensación. ¿Listo? Aquí, entonces, ¿quiénes están obligados a presentar la información? Los titulares. Vamos a centrarnos en los titulares de cuenta de compensación. Aquí no vamos a hablar ni de los bancos, ni de los concesionarios, ni de los agregadores de pago. Vamos a hablar de los titulares de cuenta de compensación. Entonces, todas las operaciones todas las operaciones que estén relacionadas con los numerales que están incluidos en la resolución se deben reportar, ¿sí? Así como las devoluciones, los cambios, las correcciones y las nuevas declaraciones de operaciones anuladas. Aquí muy importante tener en cuenta, y nos ha pasado mucho, que cuando se hace una operación inicial y esa operación rebota, sea un egreso, principalmente en los egresos, hay un egreso y ese egreso rebota por algún error en la cuenta bancaria del destino o en las instrucciones de pago, ese egreso se convierte en ingreso y vuelven y lo generan el egreso con los datos correctos. En algunas ocasiones vemos que se reporta únicamente una operación, reportan el segundo giro o el primer giro y no reportan la devolución, ni el primero o el segundo giro. Entonces hay que tener cuidado porque la información exógena debe ser un espejo de todos los movimientos del extracto de egreso y de ingreso, deben coincidir con el total de ingresos y el total de egresos y deben pues, coincidir también con el reporte al Banco de la República en lo relacionado con el numeral cambiario, con la sumatoria. Entonces, mucho cuidado con eso, no omitir ninguna operación, sea una devolución, una modificación, una corrección o una anulación que genere una declaración de cambio inicial. Las declaraciones de cambio iniciales de desembolsos y amortizaciones de endeudamiento externo con o sin razón de canalización, así como todos sus rendimientos. Esto digamos que no es algo nuevo, es algo que han querido agregar, pero entonces aquí el tema es que cuando se modifica, cuando ustedes tienen que tener en cuenta que cuando se hace un ajuste de una operación de endeudamiento en el sistema del Banco de la República, generalmente hay que pedir la anulación.
y al pedir la anulación me genera una nueva declaración. Entonces, lo que me está haciendo como énfasis la DIAN es que tienes que volver a presentar estas declaraciones. Ahorita vamos a ver que seguramente va a ser en el formato 1066. ¿Listo? Y todas las operaciones, aquí vamos a ver que el Banco de la República tiene diferentes propósitos de endeudamiento, ¿sí? Tanto para endeudamiento activo y pasivo. Y aquí nuevamente me está hablando de nuevas declaraciones. Entonces, junto con devoluciones, cambios, correcciones y nuevas declaraciones para estos propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos? Entonces, vamos a ver qué son estos que se mencionan acá. Aquí les vamos a dejar el listado para que sea claro para todos. No nos vamos a detener en eso, pero sí ustedes pueden conocer cuáles son los propósitos que la DIAN requiere que se le transmita el informe de endeudamiento externo a través del formato 1061. ¿Listo? Y está discriminado por créditos pasivos y créditos activos. También menciona en operaciones de endeudamiento externo el propósito 30, que son desembolsos de créditos obtenidos para pagar créditos de importaciones y los desembolsos de capital de trabajo, ¿sí? Entonces, aquí muy importante recuerden aquí un procedimiento, y es que cuando se obtiene un crédito en el exterior para financiar una importación, es probable que ese crédito genere o no genere endeudamiento externo, registro de endeudamiento externo. Y todo depende de la fecha en la cual se toma el crédito versus la fecha del documento de transporte. Entonces, importante que tengan en cuenta que si se toma un crédito para pagar otro crédito, entonces esto nos genera un informe de endeudamiento a través del formato 1061 a la DIAN. También nos indica la DIAN que debemos pues presentar todos los documentos. Esto realmente aquí nuevamente nos hace énfasis en que debemos incluir todos los datos de las declaraciones aduaneras de importación, exportación o los documentos que hagan sus veces. Este es importantísimo. Los documentos que hagan sus veces generalmente es una factura, ¿sí? La factura emitida al cliente o la factura eh, generada por el proveedor. Y esta factura se utiliza principalmente cuando no se genera una declaración de importación o una declaración de exportación, porque no se cumplen las reglas aduaneras para manejarlo a través de esas modalidades, sino que se utilizan, por ejemplo, zonas francas o tráfico postal, ¿sí? Los transportadores como FedEx o DHL, ¿sí? Entonces, importante, no en ese tipo de operaciones, conservar, si es por zona franca, conservar los formularios de movimiento de mercancías, la factura, los documentos de transporte y todos los demás documentos que prueben el ingreso y la salida de zona franca según el tipo de mercancía. Y cuando es por tráfico postal, pues que cumpla las reglas del tráfico postal, que no sean más de 6 unidades, que cumpla con el peso, con las medidas, ¿sí? Dependiendo los valores, si es importación o exportación, 2.000 o 5.000 dólares, para que no tengan un proceso aduanero de que pase a una declaración ordinaria o a una declaración de exportación. ¿Listo? Entonces, conclusión, cuando sea zona franca o sea tráfico postal, tenemos que utilizar la factura. Los titulares de cuenta de compensación no están obligados a presentar la información relacionada con los numerales cambiarios que no puedan ser utilizados por una cuenta de compensación. Entonces, esto realmente es cuando ustedes revisan el anexo 1 de la DECIP 83, ahí se van a dar cuenta que en ese anexo, que es el anexo de numerales del Banco de la República, hay unos asteriscos, hay una serie de símbolos que cuando uno los lee con detenimiento, se da cuenta que algunos numerales están prohibidos para los usuarios de cuenta de compensación. Entonces, pues la DIAN aquí sí está haciendo énfasis. Pues no podemos hacer ningún tipo de reporte de titular de cuenta de compensación de ese tipo de numerales. ¿Listo?
aunque se parece obvio, ¿no? Si no puedo utilizar el numeral en el Banco de la República, pues no lo tengo que reportar en la cuenta de compensación porque no hice un movimiento con ese numeral. Ahora, los formatos, los formatos. Entonces, aquí importante, mire, tengan en cuenta que hay unas operaciones de inversiones financieras que están dentro de la resolución 180, ¿sí? Esos numerales de inversión financiera, pues las compañías, si no revisan, si la persona que está haciendo el reporte a la DIAN, digamos que lo hace manual, que sería una desventaja, esa es otra ventaja de tener un software, es que nuestro software ya está configurado, ¿sí? Ya sabemos cuáles son los numerales que aplican a cada formato y no estamos, y estamos contra la resolución vigente para cada periodo. Si es una persona que lo está haciendo manual, debería tener siempre a la mano la resolución 180 porque el formato generalmente el 1062 se aplicaba para operaciones de servicios, pero aquí ya nos está diciendo la DIAN, y eso lo sabíamos, digamos, nosotros que trabajamos en estos asuntos a diario, sabíamos que dentro del formato 1062 ya se debían incluir este tipo de operaciones, no todas, pero sí algunos numerales. Entonces, importante, lo recalco, revisen qué tipo de operaciones de inversiones financieras hacen en su cuenta de compensación y tengan en cuenta que ese tipo de numerales van por el formato 1062. Aquí ya viene, de ahí en adelante, es lo normal que siempre hemos tramitado, que siempre hemos presentado, los formatos de servicios, transferencias, otros conceptos que está relacionado con reembolsos, con servicios de honorarios, de pronto alquiler de vehículos, alquiler de stand, cursos en el exterior, pagos a no residentes en general, eso siempre va por el formato 1062. Por el formato de operaciones de importación, pues es obvio, esto no va a cambiar. Simplemente aquí, cuando salga el proyecto, cuando ya el proyecto quede en firme, haremos un nuevo webinar y les explicaremos por cada formato qué fue lo que se eliminó y qué fue lo que se incluyó, con el fin de que todos estemos en regla para la presentación de los debidos reportes. ¿Listo? En cada periodo. Lo mismo para exportaciones, el formato 1060 sigue igual, seguramente con algunas características nuevas, algunas columnas nuevas, pues que no queremos profundizar hasta que realmente esté el proyecto en definitiva. Formatos de operaciones de endeudamiento externo sigue siendo el formato 1061. Y aquí viene otro cambio importante, las correcciones realizadas de las declaraciones de cambio por anulaciones, así como las modificaciones de los datos de declaraciones aduaneras de importación y exportación, se van por el formato 1066. En algunos casos veíamos en algunas compañías que cuando cometían un error, reemplazaban el formato en su totalidad o parcialmente. No voy a decir que eso está mal, pero cada caso es particular, hay que tener mucho cuidado, revisar bien las resoluciones, revisar el caso y determinar si lo que aplicaba era un reemplazo o si lo que aplica es una modificación con este formato. Aquí, este formato ya existía, no es un formato nuevo, ya existía, pero le están dando más relevancia y le están indicando exactamente para qué se debe utilizar y en qué casos. ¿Listo? Ausencia de operaciones a reportar. Recuerden que cuando salió la resolución 161, este formato cambió su tipo de reporte. El 1070 se utilizaba antes de la resolución 161, se utilizaba para informarle a la DIAN el registro de una cuenta de compensación, una modificación o una cancelación de inversión, de la cuenta de compensación, perdón. Pero a partir de esa resolución, entonces el formato 1070 cambió su uso y únicamente se utiliza para reportar ausencia de operaciones a reportar, ¿sí? Eso significa que si se presenta el formato 1070 es porque no tuve ningún numeral de la resolución 180 para reportarle a la DIAN, ¿sí? Pude haber tenido operaciones, pero no operaciones a reportar, ¿sí?
mucho cuidado con eso. Ahora, este 1070 se tiene que mirar por cuenta de compensación. Eso también es un dato muy importante para que lo tengan en cuenta, porque nos ha pasado que como el informe de la información exógena, el reporte, ¿sí? Los formatos se manejan de manera consolidada, ¿sí? Por varias cuentas. Si la compañía tiene más de dos cuentas o dos cuentas, entonces lo que hace es hacer un solo reporte que consolida los movimientos de todas las cuentas. Y este formato se debe presentar por cuenta. Si yo tengo dos cuentas, una en dólares y una en euros, por ejemplo, y en la de dólares tuve movimiento, reporto todos los formatos que me apliquen, pero si en la de euros no tuve movimiento a reportar, entonces tengo la obligación de presentar el 1070. Esto nos ha pasado cuando hacemos las auditorías, cuando hacemos las revisiones y nos damos cuenta que presentaron todo menos el formato 1070 que también les correspondía por no tener operaciones en una de las dos cuentas. El formato 2728, como les decía, pues no vamos a profundizar en este, pero lo que vemos es que en la resolución 180 no lo mencionan por ningún lado y en el proyecto de resolución tampoco. Este formato estuvo vigente o está vigente todavía porque no tenemos todavía en el proyecto que diga que se elimina. Entonces, está vigente desde el segundo trimestre de 2022 hasta la fecha, hasta que salga la resolución definitiva del proyecto. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con ese, revisar finalmente en qué va a quedar ese formato. Últimos cambios en la información exógena. Aquí, reglas para informar correcciones realizadas por la cuenta de compensación. Entonces, los titulares obligados deben remitir las correcciones de las operaciones canalizadas por medio de la cuenta de compensación, así como las nuevas declaraciones o generadas por anulaciones. Entonces, aquí lo que nos está diciendo la DIAN nos está puntualizando todo lo que debemos tener en cuenta para presentar las operaciones iniciales y las modificaciones, ¿sí? Entonces, muy importante, la fecha corresponderá a la fecha del extracto bancario. Eso, digamos, no es nuevo, pero lo está puntualizando. Siempre, siempre en la información exógena hay que incluir la fecha de la operación, debe corresponder a la fecha del extracto bancario. Y en este segundo punto dice, numerales que amparen varias declaraciones de exportación e importación se identificarán con un único número interno y una misma fecha y se debe reportar e individualizar los datos secundarios de los formatos de la exógena. Entonces, no todo, si alguna vez han preparado información exógena a través del prevalidador, el prevalidador de la DIAN genera, lo debemos trabajar mejor, lo debemos trabajar por movimiento, ¿sí? Del extracto. Si en un movimiento tenemos varias facturas que incluyen, en un solo débito, por ejemplo, se incluyen varias facturas, se incluyen varias declaraciones de importación y esas facturas me incluyen, como pueden ser de diferentes fechas, me incluyen diferentes numerales. Toda esa operación debe ir con la misma fecha y debe ir con el mismo consecutivo, ¿sí? Entonces, debemos tener cuidado con eso porque esa operación se identifica de manera completa versus el movimiento que haya tenido en el extracto. Y la sumatoria de todos esos numerales, de la sumatoria de la información exógena, recuerden que tenemos varias, varias hojas electrónicas dentro del prevalidador que me van pidiendo información de los numerales, de la información exógena, deben coincidir. Entonces, aquí lo que nos dice es eso, un número único interno y una misma fecha. Y además nos hace claridad de que los numerales relacionados con los fletes y gastos de importación y exportación deberán tener el mismo consecutivo y fecha, ¿sí? De la operación inicial o si es una devolución, que es el punto que les digo. Si giramos y nos retornó por algún motivo el giro, ¿sí? Rebotó, debemos manejar exactamente lo mismo que se hizo en la transacción inicial, en el reporte inicial.
Las operaciones de declaraciones de cambio con tipo 3, pues esto es porque se cambió el formulario. Por ejemplo, pudo haber pasado que pasó de 5 de servicios, me refiero, de servicios a importaciones. Entonces, debemos identificar ese movimiento con el tipo de operación número 3. Aquí el tipo de operación número 2 es para devolución y mantenemos un código, un mismo número interno o le asignamos un nuevo número a esa operación. Nuevamente, las correcciones se tramitan a través del formulario número 6, 1066, perdón, el anexo número 7. Entonces, aquí nuevamente el formato 1066 va a tomar protagonismo y va a tomar una relevancia más importante. Entonces, en lo posible, que toda la información aduanera que vayamos a presentar ahorita desde el cuarto trimestre, el 23 en adelante, pues hacer una conciliación muy juiciosa de todos los soportes aduaneros, si le corresponde declaración de importación, si le corresponde factura, revisen muy bien las fechas del documento de transporte, que todo coincida en cuanto a los numerales. Recuerden que es un espejo, lo que ustedes reportan de manera detallada a la DIAN es lo mismo que debe estar reportado en el Banco de la República. Si ustedes identifican un error, y nos ha pasado también, las empresas lo que hacen, voy a presentar la DIAN bien y después corrijo el Banco de la República. Y es probable que se olvide corregir el Banco de la República y cuando la DIAN pida el informe de movimientos o el formulario 10, si es una operación ya anterior a septiembre del 23, pues la información no va a coincidir y va a ser muy fácil para la DIAN decir que se presenta información inconsistente o con errores, lo cual les puede generar una sanción de 200 VTs. Las nuevas declaraciones que se generen por anulaciones sí, por anulaciones y que generen una nueva declaración, también van por el 1066. ¿Listo? Ahorita resolvemos preguntas. Aquí, esto es un cambio, em, digamos que en la resolución 69 y 65 y 10, digamos, no estaba tan claro y la interpretación era muy de la persona que estaba tramitando el informe, ¿sí? Y no había como una posición clara. Sin embargo, nosotros sí conocíamos cuál era la posición porque en algunos casos que hemos tenido con la DIAN, la DIAN lo ha puntualizado. Entonces, eh, primero las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de no legalizar los anticipos, ¿sí? O la información aduanera. Es que si no se legaliza y la DIAN se da cuenta, la DIAN puede generar una sanción de 200 VTs por cada anticipo que no haya sido legalizado. Y si se legaliza extemporáneamente, o sea, fuera del periodo en el cual se contaba con la información, se genera una sanción de 100 VTs por cada operación, no por formato ni por periodo, por cada operación. Entonces, aquí la DIAN ya nos está diciendo puntualmente qué es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, dice, en caso de que la información no se encuentre disponible por el titular de la cuenta en el respectivo trimestre objeto de reporte, la misma deberá ser presentada a la DIAN en los siguientes plazos. Entonces, para, para lo que son exportaciones e importaciones, entonces dice, en el mes siguiente al trimestre que corresponda la fecha de levante de la declaración de importación o la fecha definitiva de la declaración aduanera de exportación. Entonces, recomendación, si el que hace el reporte es el tesorero o contabilidad y no tiene acceso a la información de comercio exterior, es momento de empezar a hablar con comercio exterior de una forma más ágil y recomendarles que una vez se reciben, que cuando ustedes hacen un anticipo o reciben un anticipo, tienen que informarles inmediatamente se haga la operación aduanera, ¿sí? No pueden esperar hasta que hagan el cierre, hasta que hagan el corte, hasta que hagan el informe, mira, estos son los documentos y pase toda esa información. No, debería ser que
oye, te recomiendo esta operación, este proveedor, este cliente me hizo un anticipo, le hicimos un anticipo, necesitamos que una vez se reciban o se hagan los documentos de aduana, me copies o me incluyas me compartas esa información, porque aquí es que ya tenemos solamente el mes siguiente al trimestre. Entonces, ¿cuál es el mes siguiente? Entonces, el vencimiento básicamente es enero, abril, julio y octubre. En ese periodo, los titulares de cuenta de compensación deben reportar todos los documentos de aduana del trimestre anterior, ¿sí? De anticipos. Y ahora, cuando no estamos hablando de territorio aduanero nacional, ¿sí? Sino que estamos hablando de zona franca o tráfico postal, lo mismo. Seguramente es más fácil porque no voy a depender de un tercero, de otra área. Aquí necesitamos es la factura comercial del proveedor, ¿sí? Y mucho más fácil si es la factura comercial nuestra, porque fue con la que se emitió para poder hacer el proceso a través de la transportadora. Entonces, con esa factura es que ustedes deben legalizar en la fecha de vencimiento del trimestre, deben legalizar en el formato 1067, deben agregar la información aduanera. Aquí se viene una regla importante para tener en cuenta, y es que la DIAN nos está dando una oportunidad, y es que como tenemos pendiente por reportar cuarto trimestre de 2023 y primero, segundo y tercero de 2024, entonces tenemos unas reglas acá que cumplir. Y son sencillas, para hablarlo de manera sencilla es que si tenemos los documentos, ¿sí? Si tenemos los documentos, entonces la DIAN nos dice, pues si usted hizo un anticipo en el cuarto trimestre del 23, no logró legalizarlo, o sea, no logró los documentos en enero, ¿sí? Que era la fecha en la que tenía que reportarme el cuarto trimestre del 23 si estuviéramos dentro de los plazos normales, pero los consiguió en el segundo o en el tercero, entonces ya no haga el 1067, ¿sí? Ya no haga el 1067, sino si es una importación, inclúyalo dentro del mismo 1059 cuando reporte la información del cuarto trimestre, por ejemplo. Entonces, el cuarto trimestre gira el anticipo en octubre, noviembre, diciembre, y recibir los documentos de aduana en abril. No importa, inclúyalos de una vez en el formato 1059, complemente la información de tal forma que no tenga que presentar el formato 1067, sino que la información en el 1059 se vaya completo. Pero ya ahí viene el otro punto. Si no logró conseguir los documentos de aduana, y pasa porque, por ejemplo, tenemos clientes que manejan proyectos donde se debe empezar para poder iniciar la fabricación de algún producto o de algún bien, pues primero hay que girar una serie de anticipos y eso empieza a, a, mm, a crearse, pues a elaborarse el bien. Entonces, pues si no logramos legalizar hasta septiembre del año 2024, pues ahí sí nos toca diligenciar el formato 1067 cuando la información esté disponible. Entonces, nuevamente, entramos al 1067, llamamos la declaración que vamos a legalizar, ¿sí? Nos toca esperar a ver cómo sale el prevalidador nuevo, pero en el prevalidador vigente, en el que estaba hasta septiembre del 23, incluíamos los datos de la declaración con la cual se giró el anticipo y se agregaban la información, de tal forma que cuando la DIAN fuera a revisar, pudiera comparar que en el formato 1067 se había legalizado una operación que se había reportado con ese mismo consecutivo y en esa misma fecha en un periodo anterior, cuando se giró el anticipo. ¿De acuerdo? Eh, Reglas comunes de operaciones de comercio exterior. Entonces, aquí ya sabemos, lo importante acá es que cuando no hay declaración de importación, y discúlpeme si de pronto voy muy rápido, la idea es que podamos ahorita hacer la sesión de preguntas. Entonces, cuando no tenemos documentos de aduana, sino que la factura comercial es la factura emitida, la factura comercial emitida por el vendedor, ¿sí? O sí, por el proveedor o por nosotros. Entonces, esa factura es la que vamos a utilizar para tráfico postal, para zona franca,
para exportaciones temporales para reimportación en el mismo estado, para operaciones de exportación ejecutadas en desarrollos de programas especiales de exportación y para operaciones del artículo 166, que esto es reaprovisionamiento de combustible, ¿sí? Entonces, en ese momento que no tenemos una declaración de exportación o una declaración de importación, pues tener a la mano siempre la factura emitida al cliente o la factura del proveedor para hacer la respectiva legalización en la información aduanera, ¿sí? En la información exógena, aduanera en el formato que corresponda. Aquí, diferencias, como les decíamos, la resolución que estuvo vigente, la resolución 69 de 2019 y ahora la resolución 180. Aquí nos indicaba que había 165 numerales para los obligados a reportar información exógena. Aquí recuerdan que les mostramos cuáles se agregaron y cuáles se eliminaron, quedó un neto de 158 numerales. ¿Listo? ¿Esto para quién nos aplica? En la 69 mencionábamos 3 obligados, en la 180 ahora son 4. Generalmente, pues nosotros estamos hablando ahorita de titulares de cuenta de compensación, pero los bancos también tienen que presentar la información, los concesionarios de servicios y ahora los proveedores de servicios de pago, agregadores y residentes, que son las pasarelas. El formato 1066 se utilizaba solo para correcciones o modificaciones. Aquí, para eso mismo, nos indica cuáles son las reglas principales para utilizar ese formato y además les agrega las declaraciones de cambio iniciales que se presentaron porque se generó una anulación, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, definan bien si es necesario realmente hacer alguna anulación de alguna declaración para después no tener problemas con la presentación de la información exógena, que se haya omitido algo o se haya reportado algo con inconsistencia. Mucho cuidado con esas anulaciones. Ahora, otras disposiciones. Aquí el decreto 2245, que es el decreto sancionatorio, no cambia, no se ha actualizado, no se ha cambiado nada, siguen siendo las mismas sanciones. Solamente algo que nos ha pasado en los últimos meses y es que la DIAN está interpretando, aquí por lo menos en Bogotá, está interpretando que la VT con la cual, con la cual se debe generar un allanamiento voluntario por algún incumplimiento, en algunos casos no es la VT del periodo en el cual se dejó de reportar o se cometió la infracción, sino del periodo en el cual se está presentando la información, ¿sí? Del periodo en que se generó la presentación por ese incumplimiento. Entonces, hemos tenido algunas diferencias con la DIAN, sobre todo aquí en Bogotá, de que nos allanamos voluntariamente a la comisión de una infracción de alguna compañía y cuando hacemos el cálculo de la sanción, la DIAN, colocamos, por ejemplo, 2019, la VT 2019, 2020, 21, el año que corresponda, y la DIAN está haciendo la actualización al año 2024. Y se genera una diferencia em, en algunos casos, como les digo, no en todos. Eso es el único cambio, así como que vemos nosotros de interpretación en cuanto a los allanamientos voluntarios. Las sanciones siguen siendo las mismas, siguen estando tasadas en VTs, que pueden ser desde 25 VTs hasta 1000, dependiendo del tipo de infracción. Y generalmente todo lo que tiene que ver con cuenta de compensación está entre 100 VTs y 200 VTs. Entonces, hay sanciones que son 100 VTs máximo, otras que son 150 máximo y otras máximo por 200 VTs. Entonces, dependiendo del tipo de infracción, revisen muy bien el artículo 3 del decreto 2245. Ahí están tipificadas todas las posibles infracciones cambiarias y además en el artículo 23, en los numerales 1, 2 y 3, está el procedimiento para allanarse voluntariamente. En la primera instancia es el allanamiento voluntario al 40%, la segunda instancia es al 60% contra pliego de cargos y la tercera instancia es contra resolución sanción al 75%. Entonces, revisen muy bien eso, si vale la pena de pronto no esperar
Hay algunas sanciones que sí o sí van a llegar. Eso de que la DIAN no se dé cuenta de que algo se presentó extemporáneamente, eso no va a pasar porque el Banco de la República mensualmente envía un informe de los informes de movimientos presentados tarde y llega la sanción. Entonces, si me voy a ahorrar un 20% esperando que me genere un pliego de cargos, pues mejor me pago el 40% y soluciono ese problema voluntariamente. Ahora, en derogatorias, la resolución de la DIAN, la 180 del 26 de septiembre, que es la que estamos explicando, derogó por completo la resolución 4083 del 99 y las resoluciones 99, 10, 65 y 69. Conclusión, esto nos facilita la vida porque antes, por lo menos nosotros como asesores, para todas las operaciones que se hagan de octubre, que se hicieron de octubre del 23 en adelante, pues solamente vamos a tener que trabajar con la resolución 180, igual que ustedes. Pero, pero para los reportes pasados, donde tengamos que hacer algún tipo de auditoría, corrección, modificación, tanto ustedes para por ahí eliminar algún problema, corregir alguna situación, sí tengan en cuenta que esas resoluciones que se deben aplicar fueron las vigentes en cada periodo. ¿Sí? No se puede presentar la información del pasado con un prevalidador vigente. Tenemos que mirar cuál era el prevalidador que aplicaba en ese momento, cómo estaba la estructura de los formatos, cuál era la resolución, cuáles eran los numerales, cuáles eran las reglas que me ponían para la legalización de los anticipos, para la legalización de la información aduanera complementaria que no estuvo disponible. En fin, entonces, también, repito, mucho cuidado, verifiquen muy bien de que si tienen algo que corregir o algo que presentar que hayan omitido en el pasado, fíjense en la resolución que estaba vigente. Ahora, vigencias. Aquí importante esto. En el proyecto de resolución, si de pronto lo han visto, el proyecto de resolución dice que se debe agregar ahora el país y el beneficiario del giro. ¿Sí? Esto más que todo pues, para los egresos. Entonces, importante tener en cuenta que eso aplica desde 1 de octubre del 24, ¿sí? Del 24. O sea que vayan alistando la información, porque pues del tercer trimestre para atrás no tenemos ningún problema, la información se va a reportar sin esa información adicional, pero desde el 1 de octubre del 24 sí es obligatorio incluir esos datos relativos a origen y destino de los recursos para este tipo de operación, legalizaciones, desembolsos de crédito que hayan financiado importaciones y exportaciones. Entonces, importante, vayan alistando, vayan revisando en sus extractos. Si de pronto por algún motivo el proveedor dijo, no me giren a mí, gírenle a X tercero. Por ejemplo, tenemos las tesorerías mundiales cuando aplican el netting, que tenemos un cliente que maneja esa figura. Entonces, en esa figura se le gira solo a la compañía designada como Tesorería Mundial, pero le estamos pagando a diferentes terceros. Entonces, mucho cuidado con eso para que la información quede correctamente declarada. Ahora, la legalización de los documentos aduaneros y valores pagados respecto de las operaciones del cuarto trimestre, primero, segundo y tercero de 2024. ¿Sí? Entonces, esto aplica desde el octubre del 23, ¿sí? Entonces, esta es la única diferencia que solo nos aplica para octubre del 24. Lo demás nos aplica desde octubre del 23, la legalización de los documentos aduaneros y los valores pagados a la mercancía respecto de las operaciones realizadas a partir del cuarto trimestre se regulará con lo previsto en los 1, 2 y 3 del. Eso simplemente significa que vamos a seguir las reglas de la 180 en esos numerales y que aplica para lo que está pendiente de reporte. ¿Listo? Em, y creo que por aquí ya acabamos. Entonces quiero darle la palabra a Juan Sebastián,
Bueno, al equipo para que empecemos Perfecto. a revisar. Bueno, muy bien, muy bien. Oscar, muchísimas gracias. Bueno, Nos quedan 20 minuticos para que avancemos con todas las preguntas. Tenemos muchas preguntas, así que no creo que vamos a tener el tiempo completo para revisar, pero vamos a abrir un espacio, ya aquí lo vamos a compartir, para que revisemos un demo de la plataforma y ahí miremos y agendemos alguna asesoría, Oscar, o capacitación o auditoría que necesiten todas las personas que nos están escribiendo, porque son demasiadas preguntas. Listo. Eh, Aquí lo que vamos a hacer en este momento es, recuerden, vamos a a compartir aquí en la pantalla en este momento un código para que lo escaneen, un código QR. Ahí van a poder agendar una cita y en esa cita vamos a revisar o un demo de la plataforma o una asesoría, auditoría o capacitación cambiaria con Hub Legal, demo de la plataforma Accounting y asesoría o auditoría con Hub Legal Advisors. Listo. Recuerden, la plataforma Accounting cumple con toda la normativa. Si a usted en su banco no le han dicho que se vienen cambios, si a usted no le informan, si por el contrario es difícil tener un soporte, este no es el momento en el año 2024 para seguir manejando cuentas de compensación en Excel. Es muy importante, así uno tenga dos, tres movimientos, es muy importante estar cubierto y cualquier inversión en tecnología para cubrir y curar el dolor de las cuentas de compensación se justifica versus cualquier requerimiento de la DIAN. Ustedes saben lo que es que le llegue a uno un correo de la DIAN. Todos estamos en el mundo corporativo y como personas naturales también. Entonces, no sobra. Por eso acá tenemos activa la plataforma Accountic con un 30% de descuento. Aquí en unos segunditos, en unos minuticos, van a ver en pantalla todo el proceso para agendar una cita y en esa cita van a poder ver el demo de la plataforma con una propuesta automática. La propuesta la van a poder, la van a tener automáticamente en su correo con nuestro director Lucas Ospina, director comercial o con Antonio Villa. Y vamos a tener también a Hub Legal para agendar una asesoría con costo también, pero con un descuento para que ustedes se agenden también y resolvamos todas estas dudas. Entonces, eh, aquí vamos a empezar a organizar las preguntas y vamos a empezar Oscar Maecha y Oscar Torres para que avancemos. ¿Listo? Ok. Entonces, momento que estoy aquí organizando. Entonces, vamos con la primera. En febrero presentamos ante el Banco de la República la corrección al formato de movimientos porque corregimos un numeral cambiario. Pregunto, ¿esa corrección debemos reportarla a la DIAN en el formato 1066? Si quieres, Oscar, ayúdame con las preguntas. Claro que sí. Bueno, básicamente lo que nos dice la norma sobre las correcciones es que cuando yo presente operaciones iniciales de devolución y cambios de declaración de cambio, lo debo hacer dentro del formato aplicable al numeral final. Es decir, si el cambio se generó por que era un servicio y pasó a ser un endeudamiento, el numeral lo debo incluir en el formato de endeudamiento. Pero me dice la norma que cuando se generen correcciones a los informes de movimientos y generen nuevas declaraciones también de cambio por anulaciones a otras declaraciones, esas son las que voy a incluir dentro del formato 1066. Excelente, Oscar, muchas gracias. Aquí ya está en pantalla el QR y les vamos a enviar también un link, se los vamos a poner acá en el chat
Pueden escanearlo, ahí mismo se agendan. Es simplemente agendar, ahí vamos a ver o un demo de la plataforma Accountic o vamos a resolver y a encaminar asesoría o auditoría cambiaria si lo necesitan con Hub Legal Advisors. Y la plataforma hoy, para que cumplan con todos los requerimientos normativos, tiene un 30% de descuento en el pago anual. Vamos a pasar de 6.519.200 a 4.671.000. Eso es todo el año y quedarán cubiertos con todos los cambios normativos. Ahí escanean de una vez el código o ingresan al link que les estamos compartiendo en el chat y ahí nos agendamos, nos vemos de una manera más personalizada con todos. Y los 300 se conectan, a los 300 los atenderemos con todo el gusto para resolver y curar todo el dolor de sus cuentas de compensación. Seguimos, Oscar, con las preguntas. Tengo una consulta referente a inversión extranjera en Colombia. Hay una empresa extranjera que es accionista de una compañía en Colombia. La compañía colombiana realizó una capitalización con utilidades generadas por la propia compañía. Mi consulta es, ¿la empresa extranjera debe registrar este incremento ante el Banco de la República? Sí, yo te ayudo con esa, Oscar. Sí, ese proceso se hace directamente en el SIC por el módulo de inversión, con el mismo usuario que tengan de la cuenta de compensación. Importante validar el acta de la capitalización, que se haya hecho la actualización del libro de accionistas y el aumento en Cámara de Comercio con certificado de contador público o revisor fiscal. Y después de eso, sí, de que esté toda esa información validada, proceder con la capitalización en el sistema del Banco de la República. Eso es electrónico, ya no tienes que enviar ningún tipo de solicitud directa al Banco de la República o en físico. Perfecto. ¿A partir de qué fecha se empieza a enviar la información a la DIAN? Em, si estamos hablando de octubre de 2023 en adelante, son 6 meses a partir de la fecha en que esté vigente el aplicativo, ¿sí? Pero, esos 6 meses aplican del cuarto trimestre hasta el tercer trimestre del 2024. Para lo que es cuarto trimestre de 2024 y primero del 2025, el plazo máximo es entre abril y julio del 25. Perfecto. Los numerales para servicios de pagos de agregadores aplican para agregadores residentes. Sí, señor. Referente también a agregadores, podríamos ampliar el concepto de pago de agregadores. Sí, pero en una sesión particular. Ahorita digamos que Perfecto, estamos Carlos enfocados Andrés. Perfecto. Carlos Ordóñez, porfa, nos contactas aquí, agendas una cita particular, ahí veremos el demo en media horita si podemos resolver o si necesitas algo más. En julio Sí, presenté y nos cuarto trimestre. concentramos en Listo. agregadores. Correcto. En julio presenté cuarto trimestre del 2023, primero y segundo trimestre del 2024. Esto lo debo volver a presentar como reenviado. Sí, no tienen ningún efecto. Toca cancelar las solicitudes y esperar el prevalidador nuevo y volverlo a presentar. El prevalidador nuevo estará en la plataforma Accounting listo en el momento que salga. Por lo tanto, si quieren conocer la plataforma y estar cubiertos con los cambios normativos, acá está el link para que agenden el demo, conozcan la plataforma, sepan cómo se registra. Ya no hay formulario 10, sino que hay varios XML para el Banco de la República. Todo el cumplimiento normativo, acá lo tendrán en Accounting. ¿Me confirman, por favor, cómo se reportan las devoluciones? Esas mismas devoluciones. Sí, en el formato que corresponde según el tipo de operación. Si es importación en el 1059, exportación en el 1060, tal cual, en el mismo formato. Perfecto. ¿Qué numeral reemplazó el 2270? Ninguno. Ninguno. Sigue siendo el Por mismo. acá tenemos más. En el caso de las legalizaciones, si aún no está funcionando el sistema para legalizar esa operación, se debe esperar hasta que funcione el sistema. ¿Es correcto? Correcto.
Si quieres, Oscar, sigue, me ayudas. Qué pena aquí. Dale, Te di la palabra ahí. dale. Perfecto. Acá muy importante, la plataforma Accounting tiene un módulo de legalizaciones, por lo tanto no hay cabida para que se nos vaya a olvidar presentar alguno de los movimientos que pasan de trimestre. El módulo de legalizaciones tiene un completo sistema de alertas. Otra pregunta, en el caso de ser titular de cuenta de compensación, pero adicionalmente se pagan servicios de publicidad al exterior con tarjeta de crédito que no tienen conexión con la cuenta de compensación, esas operaciones de pago de servicios de publicidad se reportan. No, No, recordemos se que paga la tarjeta de crédito. se paga la tarjeta de crédito y ya. Ajá. Perfecto. Seguimos por aquí. Son muchas preguntas, son muchas preguntas. Así que las que no podamos resolver, nos disculparán y esperamos que se conecten en el demo para ver la plataforma siempre que la necesiten. Y ahí trataremos de resolver o agendamos otras sesiones de asesoría gratuita más profundas, 1 a 2 horas, lo que necesiten con Hub Legal y con un descuento también. Cuando paga una importación a usuario de zona franca, el documento aduanero válido para registrar en la exógena es la factura comercial del proveedor o la declaración de importación. Es que ahí hay Depende, que tener cuidado. Sí, Oscar, hay dale, que tener cuidado porque es que si es una operación interna, no hay que reportar pago de importación o reintero de exportaciones, ¿no? Porque las operaciones entre usuarios de zona franca y usuarios y empresas fuera de zona franca se tratan como operaciones internas independientemente si están vendiéndose bienes o servicios. Por lo tanto, ahí el documento aduanero es un soporte de la operación, pero no se debe reportar bajo los formatos ni 1059 ni 1060, sino por el 1062 como una operación interna. Entonces, es tener Pe- cuidado. Si quieren, agenden y revisamos en detalle la operación. Perfecto. A sus correos les vamos a enviar una encuesta para que nos digan qué les parece, qué temas les gustaría tratar. Les vamos a enviar las memorias con este mismo video que estamos grabando en este preciso instante en vivo. Y les vamos a enviar los links para que si por acá no pudieron y no tienen el tiempo, en su correo con toda la tranquilidad agenden el demo o agenden la asesoría cambiaria con 30% de descuento. Cuando una importación llega a zona franca y luego se nacionaliza, ¿con qué se legaliza? Bueno, esa es la misma pregunta de Kelly y Lucy. Los endeudamientos externos, préstamos por capital de trabajo a no residentes, se reporta a la DIAN. no. Sí. Ahora con la entrada, señor, ¿Cuál? Sigue, sigue. No, sigue tú. A ver si entendí bien ahora la pregunta. con la entrada en vigencia de esta resolución 180 ya únicamente los propósitos que vimos en la presentación son los que son de obligatorio reporte ante la DIAN. Hay una particularidad para hacer mención, pues ya se dijo al momento de la presentación. eh, Cuando se genere o se otorgue más bien un crédito para capital de trabajo y que con dichos recursos se pague otro crédito que haya sido para financiación de importaciones o exportaciones, ahí sí hay que reportar esos desembolsos y esas amortizaciones de ese crédito. De lo contrario, no. Solamente para los propósitos mencionados en la presentación. Perfecto. Todas estas dudas, cuando contratan la plataforma Accounting, tienen la posibilidad también de contratar un extra de asesoría cambiaria mensual, asesoría de auditoría cambiaria mensual. Es muy importante. Nosotros sabemos lo que es el día a día de las cuentas de compensación y más allá del soporte ilimitado, funcional y técnico, pueden contratar este adicional de asesoría y auditoría cambiaria escaneando el QR que tenemos acá o en el link que estamos compartiendo en el chat. ¿Cómo sería el manejo del endeudamiento cuando sustituyo una obligación? ¿Cómo realizo el reporte a la DIAN y al Banco de la República? Depende del propósito, básicamente.
Si es un propósito de los cuales está contemplado dentro de la 180 como reporte, pues normal. Se informa dentro del 1061, se relaciona pues el número del crédito que se desembolsa. Digamos que aquí estamos hablando de dos procedimientos diferentes. Una cosa es el procedimiento de erradicación de la sustitución, que esto se hace es ante los IMCs con el diligenciamiento de una declaración de cambio de créditos otorgado a residentes o a no residentes, dependiendo del caso. Eh, Eso es para registrar el endeudamiento. Para transmitirlo a la DIAN, solamente si tiene que ver con los propósitos mencionados en la resolución 180. Perfecto. Los endeudamientos externos, deuda privada, otorgados por no residentes a residentes por capital de trabajo, así como el pago de intereses, se sigue reportando a la DIAN en el formato 1061. No, solamente los propósitos mencionados en la resolución 180. Los demás no se reportan. En la circular reglamentaria DCIP 83 podemos consultar todos los numerales cambiarios o dónde podemos consultar los nuevos numerales. La resolución 180 es la nueva resolución que tiene relacionados los numerales que aplica. Perfecto. para la Acá yo DIAN. también respondo. Pero, Nuestros clientes, dale, Oscar, dale. ok, para la DIAN en la resolución 180, para el Banco de la República en el anexo 1 de la DCIP 83. Perfecto. Para todos nuestros clientes activos de la plataforma Accountic. En Accountic tenemos un módulo donde se pueden consultar todos los numerales actualizados completamente, tanto para el Banco de la República como para la DIAN. Así que Accountic es una plataforma completa. Escaneen y ahí van a tener todo el proceso y resolver estas dudas donde buscar los numerales. Los intereses que nos genera un banco como Bancolombia Panamá o Banco Bogotá Miami por giros financiados o capital de trabajo se deben reportar con el numeral 2136 o 2126. ¿Que genera el banco o que cobra el banco? Si es que cobra el banco, volvemos al punto. Todos los numerales de la 180 son los que se deben reportar en sus debidos formatos. Por ejemplo, el numeral 2136 es un numeral de servicios. ¿De acuerdo? Entonces, todos los numerales que no tengamos la seguridad de si debemos reportar a la DIAN o no, debemos consultarlos en la resolución 180 y ahí nos indica, primero, si debemos reportarlo y segundo, en qué formato lo debemos reportar. Perfecto. ¿Cuál es el numeral cambiario que debemos utilizar cuando hay un aumento de capital financiado por una filial extranjera? Es decir, mi empresa recibe un dinero desde Estados Unidos con el fin de aumentar la capitalización. ¿Qué numeral cambiario corresponde? Ahí, ahí generalmente se aplica el numeral 4035, pero depende del trámite societario. Cuando se hace un aumento de capital extranjero, si, si, la, si ya se cumplieron con los procedimientos societarios, se informa directamente como inversión extranjera en Colombia con el formulario, con la declaración de cambio por inversión en numeral 4035. Pero si no se han cumplido los trámites societarios y se recibe primero el dinero, hay que hacer, se denomina anticipo de futuras capitalizaciones y se maneja como endeudamiento externo. Entonces toca hacer un formulario 6 con propósito de anticipo de futuras capitalizaciones y cuando se cumplan los procedimientos societarios se hace la legalización de ese endeudamiento directamente en el SIC, en el módulo de inversiones, capitalizando ese anticipo que fue informado como endeudamiento. Perfecto. Últimas 3 preguntas para cumplir con nuestro itinerario. Si tienen más dudas, por favor, regístrense. Ahí vamos a ver el demo de la plataforma o agendamos una asesoría con Hub Legal para que resuelvan estas dudas, que muchas son muy detalladas, para que estén cubiertos con toda la normatividad de las cuentas de compensación. Recuerden que esta circular 180, esta resolución 180, apenas es el abrebocas. Falta la otra que modifica todo lo que viene, que hoy está en borrador, sobre la cual también haremos un webinar, los invitaremos, pero para que estén cubiertos, acá se pueden agendar. ¿Cuáles son las operaciones no reportables? Las que no estén dentro de la resolución 180. Todas las que estén en la 180 hay que reportarlas. ¿Cómo se maneja la prórroga de prefinanciación? Con una modificación del Sí, endeudamiento ante el IMC.
Pero tienes que tener Perfecto. un otro sí, o un documento donde se justifique esa prórroga. Nuestra empresa en julio logró transmitir el último reporte 2023-1 y porque la plataforma del banco ya había actualizado la plataforma y la transmisión a la DIAN fue exitosa. Con esta nueva resolución, ¿esto se ve afectado o solo afecta a partir del tercer trimestre de 2024? No me queda claro si hay que retransmitir periodos pasados o a partir de qué periodo afecta esta resolución. No, está enredada No, la pregunta, no la sí, entendí. Toca Nuestra cuadrar empresa sesión. en julio logró transmitir, en julio de este año, logró transmitir el último trimestre 2023-1 y el segundo y 2 del 2024, Ah, porque la plataforma del banco ya había actualizado la plataforma y la transmisión en la DIAN fue exitosa. Con esta nueva resolución, ¿esto se ve afectado o solo afecta a partir del tercer trimestre del 2024? No me queda claro si hay que retransmitir periodos pasados o a partir de qué periodo afecta esta resolución. sí. Es bueno, igual a la pregunta de hace un momento. Entonces, toda la información exógena que se haya presentado correspondiente a cuarto trimestre de 2023 y primer y segundo trimestre de 2024 no tiene ningún efecto ante la DIAN. Hay que cancelar la solicitud de envío y volver a transmitir esos periodos con el prevalidador 2.6, que es el que va a salir en función con la nueva resolución. Exacto. Por lo tanto, el banco no tendría por qué tener actualizadas plataformas, su banco, porque todavía no hay resolución definitiva. Muy importante. Y ujú. la última pregunta es, Así al es. utilizar la plataforma Accounting, ¿todo esto queda organizado correctamente? Correctamente, al día. Y bueno, nuestros clientes como Protección, Kenworth de la Montaña, ya ellos están cubiertos con toda la normatividad, con todo lo que se viene, con esta resolución 180, ya esto está al día correctamente. Por lo tanto, si quieren agendar el demo con el 30% de descuento, recuerden que esto es un pago anual. Ahí está el link, ahí está el QR, lo pueden escanear y automáticamente nuestro equipo comercial se va a contactar con ustedes y en el Calendly queda la agenda de una vez y ahí nos veremos, nos conectaremos con Oscar Torres, Oscar Maecha. Muchas gracias, Oscar y Hub Legal, por acompañarnos en este webinar. Con mucho gusto. Claro que sí, con mucho gusto. Un comentario final. Recuerden que pues cualquier asesoría que requieran de nuestra parte, en la comunidad les compartiremos todos nuestros datos y pueden agendar. Tenemos disponibles 8 reuniones de 30 minutos gratuitas y pues ya en adelante de esas 8 reuniones, cualquier asesoría que requieran, por horas las podemos manejar o por un paquete de horas sin ningún problema. Perfecto. Acá en el QR o en el link, ahí ya nos organizaremos y están las sesiones, o sea que se agotan rápido, creo que ya quedan 2. Por lo tanto, todos, ahí está todo listo para que se agenden. Muchas gracias por acompañarnos. Falta la resolución definitiva y sobre esa haremos un nuevo webinar en este mes de noviembre. Creemos que ya se viene todo. Por lo tanto, estén muy atentos a la comunidad, a sus correos. Ahí les enviaremos todas las memorias. Mucho gusto. Juan Sebastián Ceballos, gerente de Lintic, marca empresa propietaria del software Accounting. Y acá en nombre de Oscar Torres, Oscar Maecha y todo nuestro equipo, les damos las gracias y acá estaremos muy pendientes para lo que necesiten. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Hasta luego, luego. que estén bien. Muchas gracias.